Buenas noches, estimados asociados, colegas y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra tradicional Jueves Minero. Esta noche nos acompaña el doctor Guillermo Manrique Franco, quien presentará el tema Nuevas metodologías para anticipar conflictos sociales. Bien, gracias. Le recordamos que las preguntas se realizan por escrito al término de la conferencia. Las personas que no cuenten con el formato correspondiente agradeceremos solicitar la asistencia de la sala. De otro lado, les informamos que en el preámbulo de Perumín 32 Convención Minera venimos capacitando a las facultades de Geología, Minas, Metalurgia y Medio Ambiente de la Universidad San Agustín. A la fecha contamos con más de 30 horas de capacitación en las especialidades señaladas. De otro lado, nos complace informar que hoy contamos con la presencia de las asociaciones de artesanos textiles de Maquis de la comunidad de Jochacasa, Huancavelica, y Orco Craft de la comunidad de Orcopampa, Arequipa, quienes se encuentran exhibiendo sus productos en nuestro hall. Estos trabajos se realizan como parte del programa PRA Buenaventura. Precisamente al final de la conferencia sortearemos 3 chalinas de alpaca que han sido confeccionadas por estos artesanos, con ocasión de celebrarse este domingo, el Día del Padre. Ahora sí, presentamos al expositor esta noche, el doctor Guillermo Manrique Franco, máster en estudios sociales con especialización en gerencia de conflictos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gerenciamiento social en empresas líderes nacionales e internacionales, como Sauder Perú y Minera Barri, Misquichilca, Empierina, Laguna Norte, Pascualama, Chile, Argentina, Veladero, Argentina y Barrigol, en Pueblo Viejo, en la República Dominicana. Es también experto en estrategias y planeamiento sistematizado de intervención social corporativa y además del desarrollo sostenible comunitario. Exitoso en los procesos de consultas públicas para la obtención de licencia social. Lo recibimos con un fuerte aplauso al doctor Guillermo Manrique, por favor. Buenas noches. Primero quiero agradecer la nueva oportunidad de estar esta noche con ustedes. Lastimosamente no habíamos pensado en el partido de fútbol y eso quizás ha mermado un poco la participación. Pero se me viene a la memoria este tema cuando lo iniciamos en aquella época en que estaba el problema de Tambo Grande. En aquella época iniciamos estos temas de carácter social en el instituto. Estaba Lucio Ríos, estaba May Carrizales, estaba Hoyos. Bueno, había un grupo de gente que se interesó realmente con este tema de Tambo Grande y así empezamos esta área de trabajo en el instituto. Luego vino más adelante un conflicto que lo manejó muy bien Lucio, me acuerdo del tema de Tintaya. Y cada vez empezamos a ser más creativos y a tener más, mejores tecnologías para enfrentar los temas sociopolíticos de la época. Pero han pasado ya muchos años y vemos que cada día hemos venido perdiendo terreno que habíamos ganado en un momento. Está ya Conga, está ya Michiquillay, La Granja, Tía María, etcétera. Y pareciera que va en aumento el tema de los conflictos respecto a las industrias extractivas. No solamente es minería, sino también es petróleo, también es el gas y todo esto. Entonces la pregunta es, ¿nos hemos quedado atrasados? ¿O es que los que no están de acuerdo con la industria extractiva han avanzado más que nosotros? Entonces, esto lleva a una reflexión que yo quiero esta noche compartirlo con ustedes. Tantos años en este negocio me han permitido sistematizar la información y poder ordenarla de manera que se pueda llevar hacia nuevas perspectivas. Da la impresión que hemos dejado pasar los años y estamos repitiendo lo mismo de siempre.
Conversaba hace unos días con Valentín Chupenaira y veíamos de que realmente el terreno se va perdiendo porque nos estamos especializando demasiado en los temas ambientales, en los temas técnicos, y estamos descuidando una parte que es importante en la sociedad, que es el tema cultural, el tema de respeto a la cultura, ¿no? Y que el atentar contra la cultura de los pueblos es causa de una serie de problemas. Y entonces, el tema es que nosotros sabemos muy poco de lo que piensan los que están en desacuerdo con la industria extractiva. Ellos saben de nosotros más que nosotros sabemos de ellos. Y lo han sistematizado de tal manera que nos llevan una ventaja tremenda, ¿no? Y justamente ustedes pueden observar, en el año 2009, Carlos Zorrilla editó el libro Protegiendo a su comunidad contra las empresas mineras y otras industrias extractivas. Ese tiempo Labor estaba en hilo, era muy activista frente a los temas de la emanación de gases en la fundición, pero tuvieron una gran virtud, Carlos Zorrilla, de sistematizar todo lo que hacían las empresas, cómo reaccionaban frente a tal punto, frente a tal tema. Cuando presenten el IA, reclama esto. Seguramente que la empresa, para la consulta pública va a meter 1000 policías. Entonces, ustedes van a reaccionar de tal manera, de tal forma, van a ir a la fiscalía, van a denunciar. Y es decir, cada paso que nosotros dábamos era sistematizado y era contrarrestado por parte de los activistas contra la industria extractiva, ¿no? Y entonces, miren, fíjense, en el lado izquierdo hablan primero de la definición acerca del tema minero, y miren la recomendación que ellos han dado como si fuera una Biblia, y seguirlo al pie de la letra. Dice: prepárense, formen una oposición local, formen alianzas, obstaculice el proceso, trabajen en tema publicitario, organícense globalmente. Es decir, todos estos puntos los han cumplido al pie de la letra. Y si nosotros nos ponemos a analizar cada uno de los conflictos que vivimos, el Conga, etcétera, vamos a encontrar que ellos ya están a punto de terminar. Buenas noches, Mike, bienvenido a casa. Van a encontrar de que ya casi toda la guía está ya terminada en las actividades que ellos han hecho. ¿Y nosotros qué hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos podido contrarrestar este tema? Obviamente hay variables sociales, políticas, de gobierno, hay variables ambientales, ¿no? Pero el tema que hoy día estamos tratando es exclusivamente el tema social, ¿no? Y miren, hasta el año pasado, en el Congreso, en el foro, ahí me ayudó Carlos Espinosa, lo hizo por aquí, hubo un foro en Celendín y presentaron ese tema que se llama Mitos y Realidades de la Minería en el Perú, donde contrarrestan los mensajes que usualmente tiene la actividad extractiva. A cada cosa que dice la empresa, que ellos adivinan, obviamente, ellos tienen una respuesta y son capaces de posicionar en las comunidades tipos de reacciones, porque nos hacen a los inversores que no seamos creíbles. Nos dice, nosotros decimos los antimineros, los antis son los que se han movido, ¿no? Y entonces, ¿por qué decimos antimineros? Estamos 20 años diciendo los antimineros. Simplemente no están de acuerdo con nosotros, sus metodologías no son las más adecuadas, pero hay que escucharlos, hay que conversar, no hay que repudiarlos. ¿Por qué? ¿No? Luego, la minería es el motor del desarrollo. Claro, tú dices, la minería es motor de desarrollo, entonces todo el mundo le pide a la minería pues el desarrollo de educación, salud, colegios, carreteras, porque tú estás diciendo que eres el motor del desarrollo. Nadie te propone una alianza estratégica, no te dicen, no,
Tú te llevas la riqueza y tú vas a resolver este tema. Y de ahí se trabajó el tema de la filantropía, en el tema del regalo, ¿no? El tema era, por decir, de los camaroneros, de que tenían temores de que se muera la especie al actuar, digamos, con una represa, por ejemplo. Y la empresa reacciona y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una carretera. Y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver la carretera con el tema de los camarones? ¿Qué resuelve? Esa metodología tradicional, descriptiva, es la que nos hace daño, es la que nos hace perder ventajas comparativas y competitivas, ¿no? Otro tema que nosotros decimos es, la minería moderna no contamina. Ellos lo han registrado. Realmente es absoluto, es un axioma, es algo que no debemos dudar. Tenemos que seguir diciendo que no contaminamos y cerrándonos, cuando podemos dialogar, conversar, técnicamente demostrar que vamos a controlar el tema, pero no ser tan tajantes en el mensaje. Ese mensaje no es creíble, porque en el inconsciente colectivo hay un rechazo natural a todo aquello que sea extraño a lo que la comunidad ha vivido por cientos de años, ¿no? Y otro tema es que cuando hacemos los EIAs, calificamos a las organizaciones, a las comunidades como economía de subsistencia. Y decimos, no hay alternativas, son 4.000 metros de altura y ahí no puede haber agricultura, no hay alternativas. Entonces lo que queda es un RAP, una reubicación, o que vendan sus tierras o se vayan a otro lugar. ¿Realmente no hay alternativas? La única posibilidad es la minería, no hay otra posibilidad natural donde las comunidades puedan vivir o convivir. Entonces, fíjense, ellos han trabajado este tema y lo han presentado en la convención. Quien ha organizado este tema es una ONG que se llama Grufides. Ya saben ustedes cuál es su orientación, ¿no? Y entonces ellos están también preparados, que bajan a las bases de los diferentes centros mineros en proyección, en prospección, y se posicionan con estos mensajes en la población. En tanto, nosotros no tenemos un plan de comunicaciones adecuado, cara a cara, que pueda revertir este tema. Y es la verdad de las cosas. Entonces, el tema va por el hecho de que tenemos que entender que los activistas contrarios a la actividad extractiva han avanzado más que nosotros, y que nosotros nos hemos quedado en el tiempo, en el espacio. Y eso es lo que yo comparto con ustedes, lo he percibido en todas las empresas que he trabajado y en ¿cuántos? 30 años, ¿no? Entonces, yo quiero que esto lo veamos como un conversatorio, como un cambio de experiencias, y que miremos qué posibilidades tenemos como el Instituto de Ingeniería de Minas de hacer propuestas de cambio a los inversionistas para que los proyectos sean factibles, para que los proyectos sean reales, ¿no? Entonces, el otro tema es que le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a los CEOs, le echamos a relaciones comunitarias, al gerente de operaciones, de que su comportamiento como trabajador en la sociedad no es la más adecuada, que no hacen cola, que pagan de más los precios. Tenemos cientos de argumentos para decir de que esos son los culpables del conflicto que sufre la industria extractiva. Y eso no es cierto. No es cierto. He trabajado en varios países y el problema es el mismo, inclusive en países más cultos que los nuestros. Es un llamado al cambio. Y lo único sostenible es el cambio. No hay otra cosa sostenible, ¿no? Porque si no cambias, simplemente te quedas. Entonces, ¿cuál es la verdad de las cosas? La verdad de las cosas es que no nos quieren, que no nos tienen confianza, que no nos aceptan. Y eso se llama legitimidad. Estoy diciendo
que las industrias extractivas carecen de legitimidad. No se nos ve como empresas responsables, transparentes, honestas, con valores empresariales. Y eso es una de las causas, entre otras, obviamente, del rechazo que se tiene a la industria extractiva. Entonces, ¿cuál es la obligación que nos queda? Es cambiar. Pues hay que seguir una ruta, hay que seguir un proceso, ¿no? Para poder darnos cuenta de que esta es una línea, pero no es una línea horizontal, sino es que va girando, ¿no? Tenemos que revisar el tema de la reconvención de relacionamiento social. Normalmente hemos venido trabajando con un capital relacional representativo. Hemos venido trabajando con las autoridades, con el gobernador, con el alcalde, con las principales autoridades, creyendo que tienen el suficiente poder de poder manejar a las masas, desconociendo la cultura comunal y la cultura y la cosmovisión andina. Entonces allí hay un problema. Son dos conceptos que tenemos que manejar: el concepto de viabilidad y el concepto de legitimidad. El concepto de viabilidad es por ese corto plazo. Por ejemplo, yo quiero ser viable de Amarí, quiero ser viable Conga. Es en corto plazo. Pero en el largo plazo es la legitimidad, y hay que trabajar para ser legítimos. Las cosas, cuando las hacemos de acuerdo a ley, nos dan legalidad. Y nadie discute el tema legal, está bien dado. El tema que se discute y que son causas de los conflictos es la legitimidad. Hay que trabajar, mostrar otra cara, otros conceptos, otras estrategias para formar un capital relacional participativo, con inclusión social, horizontal, y a partir de las organizaciones de base, no a partir de los jefes, no a partir de las autoridades solamente, sino a partir de las organizaciones. Entre más cerca estemos de las organizaciones de base, más fácil va a ser conseguir, no sé si decirle licencia social o consentimiento, o decir aceptación social. Hemos demorado en caer la legitimidad empresarial, minera, energética y de gas, etcétera. Hemos demorado más de 30 años. No esperen que se pueda revertir eso en un mes, en 2 meses o en un año. Hay que trabajar para eso. Entonces hay que utilizar metodologías no tradicionales, hay que utilizar, digamos, modelos modernos, dinámicos, cambiantes, que nos permitan posicionarnos en la sociedad como una industria que puede convivir con otras actividades. Entonces primero tenemos la reconvención del relacionamiento social y tenemos que tener una estrategia. La estrategia es el qué hacer y la táctica es cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia de relacionamiento? Invitar a un café, invitar a almorzar, pagar un torneo, pagar castillos, hacer la iglesia. Eso no es capital relacional. Eso es pretender comprar conciencias. Y eso ya no funciona. Antes sí funcionó y en buena hora que funcionó, pero ahora ya no funciona. Cada vez son más exigentes, cada vez piden más. Pero este relacionamiento, así como hay un capital económico, donde yo invierto $1 para ganar 2, ¿no? Hay un capital ambiental donde yo cuido el medio ambiente para no tener conflictos. Igual, ese capital relacional que tiene que ver con las comunicaciones pretende el consentimiento, pretende la aceptación social. Y entonces es una línea de tiempo que hay que trabajarla. Y entonces no esperemos de que nos aprueben de la noche a la mañana todo lo que nosotros planteamos como inversión. Entonces el primer paso que hay que seguir es trabajar la viabilidad y ponerle indicadores que nos permitan darnos cuenta en qué momento, sin haber logrado todavía la legitimidad, podemos ser aceptados y empezar a emprender un proyecto. Entonces el tema es que no tenemos legitimidad. Ya dejémonos de estar echando la culpa a Gil y Mil, a los gerentes, a los trabajadores, a los pobladores. Ya no. El tema es que no somos legítimos todavía. Todo el trabajo tiene que ser conseguir la legitimidad social.
¿no? Entonces, de acuerdo a estos dos libros que les he mencionado, ellos tienen diagnósticos predictivos, me refiero a los que se oponen a los proyectos. Predicen qué es lo que va a hacer la empresa frente a determinado acontecimiento. Entonces nosotros también debiéramos tener metodologías predictivas para ver qué es lo que podrían hacer en el futuro de ellos, cómo podrían reaccionar frente a tal estímulo. Entonces la propuesta es trabajar diagnósticos predictivos. Esa es la propuesta. No seguir con los diagnósticos descriptivos. Vamos a hacer una línea base. Ya está bien, pues, la línea base que presentas como requisito para la ley ya en el ministerio, está bien, pues. Te dice, hay tanta población, de tal edad, tantos accesos al agua, tantas hectáreas. Eso es descripción, no te dice nada. No te dice qué tiene acá, en la cabeza del campesino. No te dice cómo va a reaccionar cuando tú le anuncies un proyecto. No te dice en qué manera se va a sentir herido que tú le cambies su statu quo, ¿no? Entonces, entrar a ese nivel, se llama diagnóstico predictivo para llegar al diálogo, ¿no? Entonces, los talleres que usualmente usamos, los talleres FODA, contribuyen, pero no son definitivos para hacer un plan estratégico. La población esconde por temores o por preocupaciones o porque le dan la gana finalmente, esconde mucha información y no te permite hacer un plan estratégico adecuado. Entonces, tenemos que trabajar esa primera propuesta. En esta propuesta tenemos que tener un plan estratégico para revertir los mensajes, ¿no? Por decir, el mensaje de que de todas maneras contaminamos, hay que revertirlo. Cuando la población entienda de que no todo es contaminación, que hay una diferencia entre lo que es un impacto y lo que es una contaminación, entonces recién va a tomar conciencia de lo que debe o no debe hacer, ¿no? Si yo cojo una hoja de papel, ¿no? Y la arrugo, vamos a ver, aquí tengo un papel, esta hoja, la arrugo, ha cambiado físicamente su tamaño, su forma, ¿no? Acá hay un impacto físico. Pero si yo a este papel le prendo un fósforo y inhalo el humo, mis pulmones se llenan de aire y inmediatamente empiezo a toser, eso es contaminación. Entonces, ¿qué tiene en la cabeza el poblador, el campesino? ¿Qué tiene? ¿Por qué reacciona mal? ¿Qué tipo de información ha recibido con anticipación a nosotros? Eso solo se puede averiguar con un diagnóstico predictivo. No se puede hacer con la tradicional forma de tomar una foto por una línea base. No, tiene que ser un diagnóstico predictivo y tiene que ser un cara a cara y tiene que ser con una investigación sistematizada de lo que se quiere preguntar para poder sacar información. El segundo punto sería de la propuesta trabajar en el subconsciente de la gente. Hoy en día el mundo está manejando dos conceptos fundamentales para los diagnósticos predictivos. Uno que se llama el neuromarketing y el otro se llama la neuroeconomía, ¿no? Esto permite investigar usos, costumbres, tradiciones, valores, preocupaciones, memoria colectiva, herencia psicológica, todo lo que está aquí en el cerebro nos permite averiguar mediante estas metodologías que todavía no estamos utilizando y que ya debiéramos empezar a trabajarlas, ¿no? Pues vienen un sinfín de proyectos, ¿no? También permite encontrar qué ideas se tienen en el inconsciente para establecer niveles de confianza con la empresa, con el inversionista, ¿no? Y también es importante saber cómo entiende los costos económicos el poblador, ¿no? Ya pues tú le haces una linda casa, lo reubicas con todos los servicios,
de acuerdo. Yo hice mi acuerdo en Mataquita, estaba en Barri, en Hangas, hice una urbanización, a un proceso de reubicación a la población de Mataquita. Y me vinieron y agradecieron mucho el apoyo de la empresa, pero me pidieron que por favor no le ponga la cocina dentro de la casa, ni tampoco le ponga pisos de cemento al interior de la casa. Y entonces le pregunté, pero si eso es mejor, pues no, queremos tierra y nosotros ponemos nuestros mantos, porque vivimos con los cuyes, vivimos con los animales, es nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, si yo hubiera insistido desde el concepto occidental que tenemos en hacer la cocina y hacer el piso, probablemente tenía una paralización. Entonces, tenemos que respetar la cultura. Después de todo, resultamos ser intrusos en tierra ajena, ¿no? Entonces, llegar a un nivel de diálogo significa empezar con temas de interculturalidad y de respeto a la cultura de los pueblos, ¿no? Hoy en día se está trabajando sobre ese tema del reconocimiento de los pueblos nativos que están en el 169. Entonces, estos dos conceptos que es lo que hoy día les traía, el neuromarketing y la neuroeconomía, es algo que debe estar inserto también ya en los EIAs que se presenta al gobierno. El detalle para que el gobierno no tenga disculpas de decir ustedes hicieron mal el EIA y que revisarlo nuevamente. Nosotros tenemos que saber exactamente qué piensa la población y desde el saque, como decimos, predecir cuál va a ser su reacción en el momento que anunciemos el proyecto. De otra manera, siempre vamos a estar tratando de buscar mesas de diálogo en plenos conflictos, ¿no? Y lo curioso de esto es que llamamos a una mesa de diálogo y solamente asisten los amigos de la empresa, porque los otros no quieren dialogar. Entonces, ¿qué acuerdos, qué decisiones vas a tomar simplemente con tus amigos? Entonces, no hay un debate público realmente, y de eso se quejan las comunidades, las organizaciones contrarias, ¿no? ¿Cómo es esto de que somos participativos y que hay una consulta pública? ¿Realmente es una consulta pública o es una reunión de información? La población no aprueba de acuerdo a la ley. Pero, ¿y qué hacemos? ¿Cómo mejoramos eso? Entonces, si decimos que somos participativos, entonces debemos ser participativos, ¿no? Hay otra cosa que es importante que entendamos en estos temas, es que la pobreza es sostenible en las comunidades. ¿Y por qué digo esto? Esa gente vive cientos de años en las alturas, sin baño, sin luz, sin agua. Y seguirán viviendo muchas generaciones. Invertimos en un proyecto, los reubicamos, les damos una variedad de plata y el dinero se lo gastan. No pueden comprar con ese dinero en Trujillo, por decir una chacra, y se compran un departamento y tampoco pueden tener sus cuyes o sus chanchos dentro del departamento y empieza un conflicto cultural. Se organizan y se van encima de la empresa. Eso le pasa a los expropietarios. Y eso lo hemos visto y lo estamos viendo. Y por otro lado, ¿qué le pasa a ese comunero en la comunidad? Desde el momento en que vende sus tierras, ya se convierte en un traidor a la causa, entre comillas, a la causa de las comunidades. Ya se convirtió en un pituco con dinero y por tanto ya no hay confianza. Entonces, ¿qué problema cometemos nosotros? ¿Qué error cometemos? Buscamos como facilitadores sociales a los expropietarios. No es de la zona, hablan el mismo idioma y entonces que ellos entren a socializar el proyecto. Pero no tienen cabida, pues ya son desplazados. ¿Y cómo saber si la población los considera o no desplazados? Con diagnósticos predictivos, no con diagnósticos descriptivos. Ese es el tema, ¿no? La neuroeconomía sirve para saber cómo ellos toman decisiones económicas versus los costos beneficiosos que puede recibir de un proyecto.
Se manejan algunas matrices para trabajar estas metodologías de inclusión social y de participación plena, ¿no? Normalmente nosotros hablamos de la satisfacción que puede producir, digamos, un proyecto de desarrollo. Y vamos a decir, ¿qué le satisface realmente a la población? Nosotros le decimos, le vamos a dar una carretera, le vamos a dar una posta médica, pero ¿eso satisface sus necesidades de ellos o satisface las necesidades de nosotros que estamos invirtiendo? Yo recuerdo que vino un grupo de pobladores y me dijeron que querían que se les haga un mini hospital. Entonces yo les dije, ¿para cuántas camas? Me dijeron para 50 camas. Entonces les digo, o sea que 50 camas es el promedio de enfermos que ustedes tienen. No, me dijeron, a veces más. Y le digo, bueno, pero para la población tan pequeña que tienen, entonces es una población enferma. ¿Y quiénes se enferman más? Los niños de 0 a 11 años. ¿Y de qué se enferman? Les da diarrea, pues señor. ¿Y les da diarrea por qué? ¿Porque es la presencia de la minería? No, porque la calidad del agua es mala. Entonces hablemos de una planta de agua potable, no de un hospital. Lo ideal es que no haya enfermos. Entonces tenemos que manejar bien la data de la población en el sentido físico, ambiental, en el subconsciente colectivo, en el inconsciente. Es decir, tenemos que manejar esa data. Y esa data exactamente bien tomada por profesionales que conocen el negocio tiene que ser traducida a un plan estratégico. Hablamos de los temas del desarrollo, de su desarrollo, que este es un proyecto de desarrollo, pero ¿y qué es el desarrollo? ¿Qué tesis de desarrollo manejamos como empresarios? La de los tercermundistas, la tesis de los países en vías de desarrollo, la tesis de los países subdesarrollados. ¿De qué tesis estamos hablando? Nos llenamos la boca con mensajes que no pegan en la población, porque no tenemos una data de lo que ese inconsciente colectivo tiene en la población. No sigamos repitiendo lo mismo de siempre, la misma cara, el mismo mensaje va a dar el mismo resultado. Tenemos que atrevernos al cambio. Después otro tema que es importante definir en estos diagnósticos, en estos modelos de predicción, es el poder, el liderazgo y las redes sociales. Este problema que estamos viviendo ahora en Colombia, estamos viviendo en Tía María, no es un problema solamente localista, es un problema que se ve en toda América Latina y también en el Caribe. Yo lo he vivido. ¿Acaso es extraño que se haya visto la presencia, por ejemplo, de la gente, de los licenciados en Coca-Chacra? El mismo dirigente que, bueno, ahora tiene problemas con la justicia, ¿no es de Grufides? ¿No es de la ONG? ¿No es del partido? ¿Estamos que poniéndolo preso a él se acaba el partido? Seguimos cometiendo los mismos errores, las mismas interpretaciones. Por ahí no va la cosa. 60 días para socializar el proyecto. Por favor. 30 años nos hemos demorado en deslegitimar a la inversión y ahora pensamos que en 60 días lo vamos a mejorar. No es así. Entonces, también tenemos dificultades en las promesas de empleo. Va a haber trabajo. La gente comienza a moverse porque viene a buscar trabajo. Y encima se le dice, el trabajo es preferencial para la gente de aquí del pueblo donde va a estar el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que en la construcción pues tienes 14.000, 13.000 personas y cuando ya está en operación bajas a 2.000. Y los 2.000 que quedan van a quedar por 30, 40 años hasta que se jubilen y son gente capacitada. Entonces, ese mensaje produce exclusión social porque no todos van a tener acceso al trabajo. Y encima le decimos
es una economía de subsistencia y no hay alternativas, entonces se organizan y ahí viene el conflicto. Son tan vulnerables que los radicales, digamos, de la no inversión privada, en este caso, fácilmente los convencen. Entonces, necesitamos tener también un inventario de capacidades de la población, ¿no? Entrenamos para operadores 50 y solo tenemos 10 volquetes. Entonces, ¿qué estamos generando? Desempleo. ¿Qué quieres? ¿Que te diga, mira, ¿sabes qué? Me has entrenado y me voy a ir a otro sitio? No, él se entrena porque tiene la idea de que se va a quedar. Entonces hay que predecirlo esto mediante ese diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿quién tiene el poder en una comunidad? Es un asunto de género, el más anciano, el más inteligente, el más preparado, el más violento. ¿Quién tiene el poder? ¿Y cuáles son las redes, cuáles son las conexiones que tiene este dirigente que tiene poder? ¿Qué herramientas utiliza para mantenerse en el poder? Eso tenemos que registrarlo. Y eso no se registra con un manual descriptivo de actividades. Eso se registra en campo con la misma población, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico, no es descriptivo, es analítico. Se utilizan los métodos científicos de las ciencias sociales. Tenemos que tener una elaboración de mapa de conflictos. Miren, la Defensoría mensualmente saca una comunicación sobre los conflictos en el país. Y dice ahí 70, hay 100, hay 80 en tal sitio. Pero eso no te dice nada. Sí, pues hay conflicto, ¿y cómo enfrento, cómo confronto este conflicto? ¿Cuál es mi herramienta, cuál es mi método, cuál es mi sistema, mi estrategia para contrarrestar el conflicto? Tengo que tener un buen registro y eso se llama mapa de conflictos. Pero los conflictos tienen que ser clasificados, ¿ya? Por ejemplo, este conflicto es por tierras, por suelos, por el uso de recursos naturales, por el uso del agua. Entonces, cada actor social de un conflicto tiene una visión y una misión diferente. Entonces tenemos que alinear las visiones para poder hacer propuestas. Si no, cada quien va por su lado. Miren, una población en Arequipa se dedica a la crianza de camarones. Unos son acopiadores, otros son sembradores, otros son comercializadores. Entonces se hace el estudio de línea base y se propone hacer, digamos, una represa, pero que no impida, digamos, el crecimiento de los camarones. Y la población se opone, porque no tiene una idea en qué consiste el proyecto. Piensan en que es una represa donde los camarones no van a poder saltar ni pasar. La población no sabe que hay unos huecos ecológicos donde va a pasar el camarón normalmente. Bueno, y se califica, en el EIA se califica como una economía de subsistencia. Cuando fui al campo a levantar información, encontré que durante el tiempo de la sequía del camarón, ellos se dedican a la agricultura. Y cuando viene la sequía, ¿no?, de agua, se dedican a la comercialización de vinos, de uvas, etc. Y cada familia tiene un promedio de 2.200 soles mensuales. Entonces no es economía de subsistencia. En la literatura será, pues. No, entonces tenemos que revisar los conceptos. Tenemos que hacer nuevas propuestas de investigación para los temas sociales si queremos seguir adelante este negocio. Si no, no es posible inventarnos las cosas y creer que desde la percepción las cosas se dan, ¿no? Se contrata a una empresa y quiero que me hagas una investigación sobre el nivel de percepción que tiene la población. La población te va a decir la percepción es buena, mala o pésima, ¿no? Pero ¿y eso qué?
¿Has centrado realmente cuál es la razón por la que él tiene esa percepción de ti? ¿En qué estás fallando tú, el Estado, la sociedad civil o los políticos? Entonces, insisto en que tenemos que revisar los métodos de incidencia, de intervención social. Con los métodos tradicionales no vamos a llegar. Esto se va a agravar. Dejémonos de estar echando la culpa y en lugar de ello propongamos ideas, emprendamos riesgos. Estamos hablando de toda la industria extractiva. También hay un panorama de rechazo al extranjerismo, ¿no? Los radicales de alguna línea política piensan de que hay que negar totalmente el capitalismo y entonces a todo tipo de emprendimiento que tenga capital extranjero lo rechazan. ¿Cómo es que no se van sobre los informales, por ejemplo? Porque son peruanos, no hay informales extranjeros. Eso entonces linda con una variable sociopolítica, ¿no? Entonces, tenemos que identificar dónde se definen los criterios para homologar la información del territorio. En el caso de, me quiero mencionar, pero ustedes saben que normalmente nosotros decimos las zonas de impacto directo, indirecto y remoto, si se quiere, ¿no? Y decimos, no te puedo ayudar porque tú no eres zona de impacto directo, ¿no? ¿Y quiénes son los que se han metido, por ejemplo, en Tía María? ¿Acaso la población? La población está de acuerdo. Son gente de afuera. Los que no son impactados por la futura operación. ¿Qué tanto sabemos de eso? ¿Qué tanto hemos averiguado cuáles son esas redes? Entonces necesitamos inventariar las redes, necesitamos inventariar el mapa de conflictos, los mapas de aceptación. Es un trabajo que rompe las reglas que normalmente hemos venido trabajando. El quinto punto de la propuesta es uso de métodos predictivos a nivel social y político. La empresa, no se metan en política, no queremos saber que se metan en política. Oiga, si no te metes en política estás muerto, güey. Tiene que tomar una posición la empresa. Estoy con el desarrollo, es político. Estoy por la participación plena, eso es político. ¿O no? ¿Por qué tenemos miedo a la palabra? Entonces tenemos que utilizar esos métodos, ¿no? Por ejemplo, los conceptos de hacinamiento, ¿no? Cuando en una vivienda viven más de 5 personas ya es hacinamiento. ¿Realmente es hacinamiento? Esas familias pitucas que tienen a los hijos y nietos en su casa que son hacinados. No son hacinados. Entonces, lo que pasa es que estamos manejando metodologías, estamos manejando políticas hechas en el escritorio en otro país, no acá. Esta es otra realidad. Un mismo pueblo tiene diferentes visiones, los actores sociales tienen diferentes visiones. En otro tema de los stakeholders, por ejemplo. ¿Quién es un stakeholder? Según la literatura es personas o instituciones que directa o indirectamente son impactados por un proyecto. Ya, entonces se considera que son impactados los del área de influencia directa. Entonces nada que ver con Bambamarca, por ejemplo, porque no están en la zona directa. Y Bambamarca para el proyecto. No tenemos que hacer nada con Hualgayoc y Hualgayoc para el proyecto. Entonces tenemos que sacarnos de la cabeza esas metodologías tradicionales, esa filantropía, ese regalo, esa dádiva. Tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que al campesino de la noche a la mañana lo vas a volver empresario. No va a ser empresario. Ellos tienen su propio sistema de autodesarrollo. Tú le das algo, lo reciben y lo reciben bien. Dejas de financiarlo y lo abandonan el proyecto. Y no necesitamos discutir el tema porque todos lo sabemos. El sexto punto de la propuesta es elaboración del diagnóstico, planificación estratégica y proyectos de desarrollo de las localidades más importantes de la cuenca.
¿no? Se requiere que el proceso ayude a crear condiciones para nuevas fuentes de trabajo. Tenemos que ser más creativos. Todos los programas que hemos venido haciendo, y me incluyo yo, porque yo también soy parte de esa didatogenia, de ese rol, es capacitar creyendo que en lo que estamos nosotros ofreciendo, las becas que estamos dando, son beneficiosas. Y no siempre es así. Son ellos los que tienen que tomar la decisión. Es el inventario de capacidades la que va a definir qué es lo que debe hacerse o no en educación. ¿Qué problema tenemos ahorita, por ejemplo, con los temas educativos? Creemos que haciendo un colegio de primera, y aquí siempre ponemos la responsabilidad social de la empresa, ha hecho 20 colegios, ha hecho 10 carreteras, ha hecho 15 hospitales. ¿Sí o no? Los reportes anuales. Pero a ver, pensemos un poquito nomás. La reforma educativa en el Perú se da en 1968 con el gobierno militar. Desde 1968 a la fecha, más de 40 y tantos años, no ha habido reformas educativas. O sea que seguimos enseñando el contenido curricular, el sílabus de la época del 68 del gobierno militar. Nos ha puesto en el último lugar en América Latina en lectura comprensiva. Porque no está cambiando el contenido curricular. Mientras el mundo se maneja con la computadora, nosotros estamos con la máquina de escribir todavía a mano. Ese es el problema. Una ayuda sincera, real, de parte de la industria extractiva a la educación sería trabajar el cambio de la currícula y no necesariamente la infraestructura. La infraestructura es responsabilidad del gobierno. ¿Acaso porque le pongo carpetas nuevas se capacita mejor? ¿Qué pasa con los colegios particulares? Los colegios particulares tienen un sílabus más avanzado. Terminan y entran a la universidad y se van y en fin, se hacen profesionales. Pero nuestros hijos que estudian en un colegio nacional donde el profesor de SUTEP, porque gana poco, tiene 3 meses en el año de huelgas, sumado a los 15 días marchando en las calles para el desfile del 28 de julio, sumado al cumpleaños del director y los profesores. Oye, ¿qué estamos haciendo por la educación? ¿Cómo estamos comprometiéndonos los inversionistas en el desarrollo del país? Reflexionemos un poco, ¿qué es lo más conveniente? ¿Mejorar las carpetas o mejorar el contenido curricular? Esos son los ejes de desarrollo que debemos trabajar. No sigamos con lo mismo. Diagnóstico, buen diagnóstico, pero que lo haga gente preparada, ¿no? La 7ª propuesta de este modelo es el mapa conceptual. Tienes que graficar el conocimiento. En los orígenes de la humanidad se imponía el más violento. En la Edad Media el que tenía plata, igual que en el capitalismo. Hoy en día estamos en la tercera ola, que es la edad del conocimiento. Es allí donde tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que graficar, sistematizar, interpretar y proponer ese mapa conceptual. Y ese mapa conceptual significa comunicación, significa información, participación, inclusión. Y ahí están los métodos, ahí están las tecnologías, ahí están las herramientas. Tenemos que convencer al inversionista a que cambie de actitud. No han hecho las cosas mal, sino que ya lo que hicieron ya pasó. Nadie está juzgando lo que han hecho. Pero hay que cambiar, porque lo único sostenible es el cambio. Todas las propuestas que hagamos tienen que ser dentro de un marco predictivo. Que voy a hacer un diagnóstico rural rápido, que voy a hacer una encuesta, que voy a hacer un taller, que voy a hacer una línea base descriptiva, que voy a averiguar las percepciones. ¿Para qué te sirve eso? Es descripción, es como decía mi hijo por ahí, Shakespeare, literatura. ¿No? Eso no es análisis, eso no es diagnóstico, eso no te va a llevar a un plan estratégico.
Nos llenamos la boca. El diálogo es la mejor alternativa. Pero ¿qué haces? ¿Qué condiciones creas para llegar al diálogo? Nos llenamos la boca, sí, diálogo. Sí, pues diálogo. ¿Y por qué no hay diálogo? Yo he tenido en Huaraz una mesa de diálogo que todavía no termina, ya van 6 años. La gente no confía en las mesas de diálogo. La gente sabe que es una largona eso. Y seguimos nosotros planteando eso desde el nivel de gobierno, desde el nivel empresarial, ¿no? Entonces, diferenciemos la legitimidad de la viabilidad. Otro tema que es importante dentro de esta propuesta de cambio a nivel de incidencia social es la interpretación de ritos, de mitos, de creencias. No siempre los problemas son socioeconómicos. Hay problemas que vienen de la cultura, que vienen del inconsciente colectivo. Hace unos años, Lucio te debes acordar, cuando desviamos el río Torata, había poblaciones que eran estuquiñas y eran moqueguas, eran de Cusco, de Carumas, y estaban situados en la parte que se llama Torata. Entonces se trabajó 3 años la socialización para poder hacer el desvío del río. Pero había un grupo de 40 personas que no estaban de acuerdo con el proyecto. Se oponían totalmente, radicalmente. Y un día en el Cerro Baúl encontré este grupo de personas que subían al Cerro Baúl y les pregunté: ¿ustedes qué hacen acá? ¿Dónde van con estos carneros? ¿Cómo? No sabe usted, pero usted es ignorante. Estamos yendo al jueves de comadres. Y le digo: ¿y qué cosa es el jueves de comadres? El primer jueves del mes subimos al cerro más alto y hacemos ahí un rito. Subí nuevamente al Cerro Baúl y efectivamente cogieron un carnero, el que hace de hechicero ahí, y abrieron el corazón del carnero y lo ofrecieron al Apu, al cerro, al dios cerro. Y luego abrieron un hueco y metieron ahí el corazón del carnero y le pidieron lluvias, cosechas, bienestar. Entonces se nos ocurrió a este equipo hacer un estudio antropológico de ritos, mitos, usos y costumbres. ¿Qué pasa en el inconsciente colectivo? Que en la comunidad quechua, de donde venían estos patas, esos 40 que venían del Cusco, ¿ya?, rechazaban el proyecto porque simplemente venía un gringo con su máquina y volaba el cerro, pero mataba al dios Apu. Y encima a la mamá, a la Pachamama, le hacía un hueco para hacer un pit de la mina, ¿no? Y rechazaban el proyecto. ¿Saben qué hicimos? Hicimos el rito, el pago de la tierra. Y se acabó el problema. Entonces, ¿qué se requiere? Hacer una línea base cultural. Interpretar el inconsciente colectivo de la población para poder ofrecerle beneficios, ofrecerle un nuevo proyecto de convivencia pacífica. ¿Lo hacemos? ¿Quién? El otro problema es que hacemos los EIAs, muy bien los hacemos, pero son monográficos, no son analíticos. Y decimos: todo eso está en el EIA, todo es, léelo pues si quieres, mire, entra a la página web y lo vas a encontrar, ¿no? Y entonces allí, fríos, es una economía de subsistencia, son pobres, no tienen nivel educativo, eso es lo que dice tu línea base. Pero no te predice, por ser ignorante, ¿qué puede hacerte? Por ser pobre, ¿cómo puede reaccionar frente a un proyecto? ¿No? Por ser una persona que no tiene el acceso al desarrollo socioeconómico, va a ser positivo o negativa su reacción frente a ti, ¿no? Entonces, para la toma de decisiones tenemos que analizar sus variables sociales y no lo estamos haciendo. Espero que después de esto nos animemos a hacer ese tipo de trabajos y van a ver que esa variable cultural es muy importante para la convivencia pacífica y el desarrollo de proyectos. Entonces,
Yo lo dejo ahí porque creo que ya el tiempo me gana, pero quiero concluir diciéndoles que el cambio es necesario, que dejemos de estar echando la culpa el uno al otro. Lo cierto es que no estamos en la mejor de las posiciones como industrias extractivas, ni la de gas, ni la de... Estamos en una situación que no nos quieren, no nos respetan, no nos tienen confianza. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué métodos, qué estrategias debemos utilizar para revertir eso? Es un trabajo que se tiene que hacer a partir de los diagnósticos predictivos, ¿no? Y entonces hay experiencias de campo que si las sistematizamos, que si las interpretamos, con toda seguridad de que vamos a tener éxito. Yo creo que lo dejo ahí. Me gustaría hablar de tantos temas, tengo muchas cosas todavía por ahí, pero ahí lo dejo. Muchas gracias.